nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía al mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. En nuestra iglesia no estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que las buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Si estás buscando la iglesia perfecta, pues nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero vamos a aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que esto en realidad sí pasó. Y en nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia. Es de Él, y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenidos a nuestra iglesia. Bienvenidos a la IBL. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, bueno es alabar al Señor. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. El coro. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Y qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Nuevamente junto a la cruz.
Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él murió. Cantemos fuerte el coro. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida, triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. El coro, porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Hermanos, un gusto estar con ustedes en un nuevo mensaje de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 14. El capítulo 14 es el más largo del Evangelio de Marcos y estamos hablando aquí sobre eventos que está pasando Jesús, sus discípulos, y son eventos en realidad muy tristes, y vemos que a pesar de la dificultad de las cosas que Jesús está pasando, miramos a un Jesús firme, dispuesto y con la convicción de que Él va a venir a cumplir la voluntad de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Pero el pasaje que vamos a estar estudiando en esta oportunidad son de esos pasajes, hermanos, donde nos muestra cuán débiles somos, donde podemos ver nosotros la verdadera naturaleza que tenemos y que no somos tan fuertes como pensamos. Pasajes como el que vamos a estudiar ahora en realidad nos lleva a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos andando bien en la fe o no, para ver cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Quisiera entonces que me acompañen al libro de Marcos. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad Marcos capítulo 14 del versículo 66 al 75. Marcos 14 del 66 al 75. Y vamos a estar hablando, hermanos, en esta oportunidad sobre cómo es que Pedro le niega a Jesús. Y quisiera hablarte negando a Jesús. Ya, negando a Jesús. Definitivamente, hermanos, cuando uno lee estos pasajes, a uno lo entristece porque hemos iniciado el Evangelio de Marcos desde el primer capítulo y primer versículo y hemos estado mirando cómo es que Pedro ha estado siempre con Jesús, al lado de él, a pesar de los altibajos que él tendría. De alguna manera Jesús siempre lo ha estado abrazando y le ha estado diciendo: regresa conmigo. Pero en este pasaje en particular, quizá podríamos decir, es el más triste de la vida de Pedro. Para mirar Marcos 14 y los versículos que vamos a estudiar ahora, en realidad tendríamos que ver, hermanos, todo el paquete, porque anteriormente Pedro ya le dijo a Jesús: no te voy a dejar, si es necesario de que yo muera, lo voy a hacer con tal de que tú no acontezcas estas cosas. Pero ahora en estos versículos que vamos a estudiar, miramos a un Pedro tan distinto. Quizá, hermanos, hacerle la pregunta ahora mismo, hermanos, ¿cuán fuerte piensa que es usted? Si yo le preguntaría esto, ¿cuán fuerte piensa que es usted? ¿Qué es lo que ahora mismo está viniendo a su mente? ¿Usted piensa que es tan fuerte, tan firme, de que no necesita a Dios, no necesita a Cristo? ¿Piensa usted de que nosotros ya sin Cristo estamos bien, estamos firmes? Pero cuando miramos un texto así, miramos solamente, hermanos, nuestra debilidad. Miramos las cosas que muchas veces decimos prometer, pero no hacemos absolutamente nada de lo que nosotros decimos. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 66, y vamos a ver lo que dice el texto. Dice: estando Pedro abajo, dice, en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote. Dice, versículo 67, y cuando vio a Pedro dice que se calentaba mirándole, mirándole de lejos, dice, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Vemos de que esta escena se repite en 3 oportunidades, es decir, Pedro negó a Jesús 3 veces. Como dije, hermanos, necesitamos venir a este pasaje con mucha humildad y no nos debemos apresurar a poder recriminar a Pedro o decir: Pedro, ¿cómo es que ha hecho estas cosas? Porque déjenme decirle, hermano, nosotros no estamos lejos de cometer lo mismo, y estoy seguro que de alguna manera hemos negado a Jesús, si no es de manera verbal, con nuestros actos. Vamos a ver entonces en esta oportunidad 3 cosas en cuanto ¿qué es lo que pasa cuando negamos a Jesús? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando negamos a Jesús? Podemos ver nuestra falsa confianza. ¿Ya? Nuestra falsa confianza. Quiero que pueda ver usted textos anteriores, como en el Evangelio de Marcos 14, Marcos capítulo 13. Podemos ver de que Pedro le dijo: yo no te voy a dejar. Podemos ver que en Marcos 14, 29 dice: aunque todos se escandalicen y se vayan, Pedro dice: yo no. Luego podemos ver de que él dice: si me fuera necesario morir contigo, dice, no te negaré. Esto es lo que Pedro está diciendo. Él se estaba mirando sumamente firme en sus fuerzas. Él decía: esto no va a pasar. Jesús, jamás yo te voy a dejar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a estos versículos 66 y 67? Miramos a un Pedro que está de lejos. Hermanos, su confianza su confianza en él mismo ahora no le sirve de nada. Cuando uno está confiando, hermanos, en sus propias fuerzas, está pensando que ya no necesita a Dios, está pensando de que uno mismo es autosuficiente. Es en el instante donde nosotros entonces podemos ver nuestra debilidad. Hermanos, no somos tan fuertes como nosotros pensamos. No podemos cumplir muchas veces ni las palabras que decimos otras personas. Pedro, cuando le dijo a Jesús: yo voy a estar contigo, aun si todos se van, yo me voy a quedar contigo, aún puedo dar mi vida entera con tal de que yo voy a estar contigo. Miramos que ahora él se está olvidando absolutamente de todas estas palabras.
Aquel al que Jesús lo llevó al monte de la transfiguración para que mire la gloria de su Señor, un adelanto o un paréntesis de lo que va a ser el cielo. Pedro estuvo ahí. Aquel a que Pedro invitó a su casa y sanó a su suegra, y además de eso tenía tantas bendiciones de las personas alrededor. Hoy día es como que Pedro se empieza a olvidar de todo este tipo de relaciones que ha tenido con Cristo Jesús, este discipulado, vida sobre vida, este tiempo que estaba con Él. Todas estas cosas ahora mismo, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, Él está diciendo, no le conozco. Él en el versículo 66 dice que estaba de lejos. Miren lo que pasa, dice Pedro estando abajo. Parece que Jesús estaría en el aposento o en el segundo piso, podríamos decirlo de esta manera. Jesús está en el segundo piso preguntándole a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús diciendo, sí, yo soy el Cristo. Y miramos a un Pedro que estaba en el primer piso, que mientras Cristo estaba confirmando lo que él era, Pedro estaba en ese mismo momento negando lo que él era. Podemos ver un contraste increíble aquí, hermanos, porque miramos a un Jesús tan firme a pesar de las dificultades, miramos a un Jesús tan firme a pesar de la adversidad a la que Él se enfrenta, pero nos miramos a nosotros en Pedro, a un Pedro tan débil, que mientras Cristo está reconociendo su labor, a un Pedro que está negando cualquier tipo de vínculo con Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? Como dije hace un momento, no podemos nosotros apresurarnos y empezar a juzgar a Pedro y decir, jamás yo haría esas cosas. Miren, Pedro ahora está a lo lejos de Cristo. Lucas da un detalle y dice que Jesús lo mire en un momento de estos. Pero Él está a lo lejos, no está con su Señor, no está cerca de Él como Él prometió en algún momento. Cuando nosotros empezamos a confiar en nuestras fuerzas, es donde nos debilitamos porque Dios no puede actuar. Porque le estamos diciendo a Dios, entre líneas, yo solo puedo guiarme no con tus fuerzas, sino con las mías. Cuando estamos así, a lo lejos de Cristo, entonces es donde nosotros no podemos medir hasta dónde podemos llegar con el pecado. ¿Saben? Podemos ver aquí de que a Pedro le dicen, tú te pareces a ellos por la forma en la que hablas. Y Pedro dice, no saben lo que están hablando, no es cierto. Cuando uno está, hermanos, lejos de Cristo, le va a importar más agradar a los hombres que a Dios. Cuando uno se empieza a alejar de Cristo, y quiero que puedas ver estas cosas, hoy día normalmente, a las personas les duele más tener una mala relación con las personas que tener una mala relación con Dios. Y lo que podemos ver aquí, en el caso de Pedro, es exactamente eso. Él, por motivos que pasó antes, que él se estaba alejando poco a poco de Cristo, ahora miramos a un Pedro que está negando a Jesús, diciendo a los hombres lo que él quiere para caer bien a ellos y negando a Cristo Jesús. Es interesante ver un pasaje como este, hermanos, porque, escúcheme por favor, esto solamente refleja cuán débiles somos. Muchas veces decimos al Señor, yo voy a estar contigo, voy a ser fiel a estas cosas, voy a servir más, ahora sí voy a orar más, ahora voy a hacer esto, antes no hacía estas cosas, ahora voy a hacer, y Señor, ahora sí voy a ser fiel a ti, y aunque todos se vayan, yo no miré, porque mira todas las cosas que tú has hecho, pero hay momentos en nuestras vidas donde nosotros mismos ni siquiera estamos preparados para enfrentarlas, y pasa un momento así, y nosotros nos empezamos a alejar de Jesús, nos empezamos a alejar de Dios. Podemos ver a un Pedro donde sus palabras ahora en realidad no hay ninguna. Se olvidó de todas las cosas que dijo, está actuando tan contrariamente a lo que él había dicho antes. Pero lo único que refleja esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu, tal cual, el mismo orden que Pedro tomó. Al inicio él estaba diciendo, jamás te voy a negar, ¿no? La altivez, la soberbia.
pero después le niega el quebrantamiento. Aquel que Jesús le dijo, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, ahora él las está negando. Aquel al que Jesús le dijo, tú te llamarás ahora Pedro, ¿no? Que es piedra, ahora esa piedra se está volviendo una arena movediza. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas, eso es lo que va a pasar con nuestras vidas. Hermanos, mientras va pasando más el tiempo en la vida cristiana, y usted puede ser testigo y dar fe de estas cosas, mientras va pasando más tiempo en la vida cristiana, uno se pregunta, si estoy firme es gracias a la gracia de Dios. Si estoy bien ahora en mi fe, si aún Dios me está usando, si aún Dios está haciendo algo, es gracias a la gracia de Dios. No es en nuestras fuerzas, no funciona así nuestra relación con Dios. Por eso es que es tan diferente a cualquier tipo de relaciones, porque jamás es en nuestras fuerzas que nosotros nos podemos mantener firmes. Por eso es que la Biblia dice que el débil será fuerte en el Señor, que en nuestra debilidad se muestra la fortaleza del Señor. Esto, hermanos, es tan diferente a lo que el mundo plantea en nosotros. Aquel que piensa que es fuerte, entonces, esto es lo que plantea el mundo, que tú eres fuerte, tú todo lo puedes, y rechazan totalmente a Dios en sus vidas. Tristemente podemos ver el desenlace en la vida de estas personas, que muchas veces ellos dicen, no necesito a Dios, no pueden enfrentar la muerte con paz. O cuando están pasando una enfermedad sumamente grave, no la pueden pasar con paz. Dime, ¿un cristiano la enfrenta así? En ninguna manera. Nosotros los cristianos tenemos consuelo a pesar del sufrimiento y somos conscientes y nos duele muchas veces cosas que estamos pasando, pero podemos enfrentarlas porque Dios está con nosotros. En nuestras propias fuerzas somos débiles. En primer lugar, entonces, hermanos, alejarnos de Cristo, alejarnos de Cristo, negarle a Él, es darnos cuenta de que tenemos una falsa confianza. No somos tan fuertes como pensamos. Siempre que pensamos que estamos firmes en el camino, es cuando resbalamos y caemos. Siempre que pensamos que ya no necesitamos la ayuda de Dios, en ese instante es donde nosotros nos damos cuenta cuán frágiles somos. Tristemente, muchos se dan cuenta de esta verdad solamente en la aflicción, en el sufrimiento, en el horno de fuego. Pedro, tristemente, ahora podemos ver de que él se está dando cuenta, ¿dónde están mis palabras? ¿Dónde están las cosas que yo estaba haciendo, lo que yo dije antes que iba a hacer? ¿Dónde están las cosas que yo mencioné a los demás delante de todos? Porque cuando él dijo, si todos se escandalizan, yo no, delante de todos, ¿dónde están todas esas palabras? Ahora no hay. Te dije al inicio del mensaje, pasajes así nos examinan a nosotros, nos hacen ver de que nosotros no somos tan fuertes como pensamos, nos hacen ver, hermanos, en realidad nuestra debilidad. Y por eso dije al inicio, ¿cuán fuerte es usted? Verdaderamente, ¿cuán fuerte es usted? Si no estaría con Dios ahora, ¿dónde estaría usted? ¿Qué es lo que usted estaría pensando o haciendo? Entonces, hermanos, es interesante ver aquí a un Pedro tan completamente vencido por el temor, un temor que él antes ni siquiera imaginaría. Pero cuando uno está de lejos con el Señor, cuando uno está alejándose del Señor, está entonces entrando a arenas movedizas. En segundo lugar, podemos ver falsas palabras. Miren lo que pasa en el versículo 68 al 71. 68 al 71 dice, mas él negó diciendo, no lo conozco. Dice, y ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo, y la criada viéndole otra vez, dice, comenzó a decir a los que estaban allí, dice, este es de ellos, versículo 70, pero él negó otra vez, dice, y poco después de que estaban allí, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú, dice, eres de ellos, dice, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Dice, no lo conozco a este hombre de quien habláis. Hermanos, quiero que usted pueda notar esto en el original. Cuando la Biblia nos dice en el versículo 68, no lo conozco, y cuando nos dice en el versículo 71, no lo conozco, esto es como que Pedro está respondiendo enojado.
Él está diciendo, ¿por qué me preguntas a mí? Ni siquiera deberían preguntarme a mí. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Me ofende lo que estás preguntando. No deberías preguntarme a mí. Pregúntale a otra persona. Básicamente, este es el énfasis que nos da el texto en el original. Pedro está tan furioso porque le preguntan esto. Está negando con todas sus energías a Jesús. ¡Wow! Quiero que pueda pensar de quién estamos hablando ahora. Pedro, el eminente apóstol, el líder de los apóstoles, el que siempre estaba hablando, el que siempre estaba dirigiendo al grupo, él ahora es el que está negando enérgicamente a su Señor. Solo pasajes así, hermanos, nos muestra de que nos debemos cuidar siempre de la tentación y del pecado. ¿Recuerdas pasajes anteriores cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos? ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que nosotros estamos libres de hacer algo así? ¿Qué nos hace pensar, hermanos, de que Satanás nunca nos va a zarandear? Al contrario, es algo que Él siempre quiere hacer con nosotros. Ver pasajes como estos solamente nos hace pensar en la importancia de estar velando siempre. Anteriormente, desde el capítulo 14 y el capítulo 13, podemos ver de que una de las frases que más se repite en estos capítulos es velad y orad, estar vigilantes, velad y orad. ¿Saben por qué Pedro negó tan fuertemente a Jesús, así con una cólera? Él no estaba velando, él oró poco. Él actuó muy rápido, él oró muy poco y lo llevó a un desenlace que no le gusta. J.C. Wright decía de que en un cristiano no puede vivir la oración y el pecado al mismo tiempo. Una de los dos va a ganar. Podemos ver aquí que el pecado ganó en la vida de Pedro. Le negó a Jesús muy fuertemente. Cuando Él nos dice, entonces Él comenzó a maldecir y jurar. Él estaba diciendo, no me digas esas cosas y maldito sea yo o que me pase una maldición si es que esto es así. Está quebrantando las cosas que le escuchó a su mismo maestro enseñar en el Sermón del Monte. Está usando el nombre de Dios en vano. Está jurando por él mismo, está él diciéndose maldiciones a él mismo si es que está mintiendo, y sabemos nosotros qué es lo que está pasando aquí. Pero podemos ver, hermanos, la misma reacción en muchas personas el día de hoy, que utilizan el nombre de Dios para sus beneficios, que utilizan o hacen falsas promesas usando el nombre de Dios. Ahora sí, por Dios, de que yo voy a hacer estas cosas. Júramelo por Dios, júramelo por Dios. O empiezan a usar el nombre de otras personas. Y muchas veces ni siquiera cumplen lo que dicen. Las dos cosas están mal. Pero podemos ver, hermanos, hasta dónde nos lleva el estar lejos de Cristo. Podemos ver hasta dónde está Pedro avanzando cada vez más en ese pozo hondo. ¿Todo por qué? Por empezarse a alejar de Cristo, por no estar orando, porque es lo que miramos en la Biblia, no está orando, porque estas cosas, hermanos, son las pastillas para el alma. Necesitamos nosotros estar siempre cerca de Cristo Jesús. Ya necesitamos nosotros estar siempre cerca a Él. Pero podemos ver aquí algo más. Ya podemos ver aquí algo más. Dice, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. De alguna manera, ellos se están dando cuenta, tú te pareces a Jesús por tu manera de hablar, quizás por tu acento o también por la manera en la que Él se estaría expresando. Hay algo, mira, siempre te va a perseguir tu verdadera naturaleza. Si tú eres un hijo de Dios, eso lo vas a llevar a todo lugar. A donde tú te empieces a alejar de Dios, eso es, esa voz interior, el Espíritu Santo te va a empezar a decir, estás yendo en un mal camino, estás haciendo cosas malas, estás decidiendo ir a un lugar que no está bien. De alguna manera, siempre Dios estará presente en nuestras vidas, pero a pesar de estas cosas, hermanos, muchas veces esto no es suficiente
para volver a regresar al camino del Señor. Pedro no terminó ahí. Pedro experimentó el fracaso total, porque él está negándole a Cristo 3 veces, no solamente una. Pero Pedro con estos pasajes solamente nos está mostrando lo que nosotros como cristianos también muchas veces hacemos: negar a Cristo. Si yo le preguntara ahora, hermano, ¿cuántas veces usted negó a Cristo? Quizá algún grupo estaría pensando y diría: sí, tiene usted razón, he negado a Cristo. Pero quiero ir un poco más allá, porque muchas veces nosotros hemos negado a Cristo, o quizá usted ha negado a Cristo verbalmente, le han preguntado: ¿es usted cristiano? Y usted ha dicho no. Pero muchas veces negamos a Cristo en nuestros actos. Pablo le dice a Tito: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan lo que ellos dicen creer. No estamos libres de una reacción y un proceder como el de Pedro ahora. Pero sí nosotros estamos advertidos, hermanos, porque Pedro cayó así. O sea, uno se pregunta, ¿qué le lleva a un hombre llegar hasta ese punto de negar a Cristo Jesús? Y todo inició cuando él se empieza a alejar de Jesús. Quiero que pueda ver lo siguiente. Siempre el estar cerca de Cristo nos libra de problemas. Siempre el estar leyendo nuestra Biblia, desde cosas muy prácticas, estar leyendo nuestra Biblia, haciendo nuestro devocional, buscando tener un tiempo de oración, un devocional en la casa, con la familia, eso nos va a ayudar. Pero cuando en el instante en el que usted deja estas cosas, va a mirar el mismo desenlace que ahora estamos viendo en la vida de Pedro. ¿Qué le lleva a un hombre a negar tantas veces a Cristo Jesús, estar enojado, incluso decir maldiciones? ¿Qué le lleva a un hombre a hacer estas cosas? Solamente el alejarse de Él, el alejarse de Cristo Jesús. Pedro experimentó el fracaso, escúcheme, que muchos de nosotros vamos a experimentar. Como dije hace un momento, muchas veces le negamos a Cristo. Si no es de manera verbal, lo negamos con nuestros actos. Quizá hay alguien ahora que está mirando esto y es de esas personas que le han preguntado: ¿tú eres cristiano? Y has dicho que no. Quizá tú eres de los jóvenes o señoritas que en su instituto o universidad le preguntan si eres cristiano y tú dices que no. Quizá tú eres del grupo que nadie sabe que eres cristiano. ¿Sabes qué es eso? Sí lo sabes. Eso es negar a Cristo Jesús. Yo quisiera llevar a un ejemplo real. Hermanos, ¿tú negarías a tu mamá? ¿Tú negarías a tu padre? ¿Tú negarías a aquella persona que ha dado su vida por ti? ¿Has visto cómo ha trabajado tan arduamente para traerte un plato de comida? Ser el hombre o la mujer que eres ahora en base a sus esfuerzos, y te dio todo lo que esa persona podía, ¿tú le negarías? ¿Serías indiferente a un amor sacrificial que tuvieron hacia ti? ¿Tú podrías realmente negar si es que tu padre cumple ese papel, si es que tu madre cumple ese papel, si es que no los tienes, quizás tu hermano o alguna persona cumplió un papel importante en tu vida? ¿Tú lo negarías? Quizás no. Y si eres tú el que invirtió tanto en la vida de una persona, no creo que tampoco lo negarías. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces el cristiano niega a Cristo. Niega a Cristo con sus actos o verbalmente. Pedro ahora ha experimentado el fracaso que muchos de nosotros vamos a experimentar. El pecado siempre nos conducirá a la tristeza, a la tristeza, a la tristeza. ¿Tú crees, hermano, cree usted que Pedro en realidad ha planeado llegar hasta este punto? No, jamás él planeó llegar hasta un punto de negar a Cristo Jesús 3 veces y diciendo: maldito sea yo si es que esto sea así, que me caiga una maldición a mí si es que te estoy mintiendo. No sé por qué me preguntas a mí estas cosas, yo no soy la persona que te debe responder esto, pregúntale a otro. El pecado siempre nos va a llevar a la tristeza. Pedro no pensó llegar hasta ese punto, así como muchos de los cristianos que no piensan que pueden controlar el pecado y cayeron aquí, pero luego están tan enredados en el pecado que no lo pueden hacer, no lo pueden solucionar, no se puede arreglar.
Apenas entra el pecado en nuestras vidas, hay que arreglarlo, porque más tarde solamente nos vamos a ver enredados en él y muy difícil de salir. Y si salimos, perderemos mucho, mucho. En último lugar, podemos ver el arrepentimiento. Si el Evangelio de Marcos terminara aquí, nosotros solamente miraríamos una historia muy triste de Pedro, y es muy triste, pero no termina todo ahí. En el versículo 72 dice: y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Dice: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, dice él, y pensando en esto lloraba. Es buena la reacción de Pedro, pero vamos a ver un poco más en esto. Dice que los frutos de arrepentimiento son evidencia de que una persona se ha arrepentido, no siempre las lágrimas. Podemos ver en la Biblia que hay 2 tipos de tristeza, una según Dios y una según el mundo. La tristeza según el mundo nos lleva a la muerte, mientras que la tristeza según Dios nos lleva a la vida. Podemos ver aquí a un Pedro que estaba llorando, se arrepintió. Y esto es bueno, y podemos ver en Juan capítulo 21 de que Jesús restaura a Pedro, y Pedro ahora entiende y cambia tanto a partir de esto. Pero una prueba tan grande que vino a la vida de Pedro lo llevó para que recién pueda valorar el amor de Cristo Jesús en él. En último lugar, entonces, podemos ver el arrepentimiento de Pedro. Lucas nos da un detalle más, nos dice de que Jesús lo miró. Y es como que Pedro está a lo lejos, Jesús está siendo juzgado, y en algún momento de esos, Jesús mira directamente a los ojos de Pedro. Imagínense esa escena. ¿Cómo estaría Pedro ahí? Quizá con esa mirada Jesús le estaría diciendo: yo te dije que me ibas a negar. Yo te dije que tú me ibas a negar 3 veces. Cuando el versículo 72 dice: antes de que cante el gallo 2 veces me negarás, y Pedro se acuerda lo que Jesús le dijo. Imagínate esa tristeza. Imagínate esa tristeza. Pedro está pensando en lo que ha hecho. Pero mira este detalle. Dice: y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó, subraya, de las palabras de Jesús. Siempre será su palabra la que nos convence de pecado. Siempre será la palabra de Dios la que obra en nuestras vidas para nuestro bien. Jesús se acordó de las palabras de Cristo. Es lo que nosotros nos debemos acordar de su palabra cuando nos estamos alejando. Es su palabra la que nos dice: hey, estás haciendo mal, te estás alejando del Señor, estás haciendo malas cosas. Es su palabra la que nos ayuda a nosotros, es su palabra, el bisturí que muchas veces tiene que operar en nuestro corazón para quitar esas cosas malas. Pedro se acordó de su palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Te das cuenta? Podemos ver, hermano, cómo es eficaz en momentos así. Dice: es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, porque necesita hacer una operación quirúrgica en nuestras vidas. Quitar estas cosas mal. Miren, hermano, no nos conocemos. Te prometo que Pedro no pensaría haber llegado hasta este punto. Te prometo, hermano, de que Pedro no estaría preparado ni siquiera para algo así. Le está negando con su actuar, le está negando en sus pensamientos, le está negando en su corazón, porque mire lo que va a pasar con nosotros. Pero tenemos a un Cristo tan bueno que está siempre animándonos a que podamos seguir en este camino. Yo le animaría, hermano, que si hay algo que arreglar ahora mismo, usted arregle cuentas con el Señor. Que si es que usted no ha estado llevando un cristianismo bíblico, que ahora usted arregle cuentas con el Señor. Que si usted, así como Pedro, ha estado teniendo un cristianismo a lo lejos del Señor, negándole muchas veces y hablando cosas que no está bien, maldiciendo como Pedro. Si usted ha estado teniendo un cristianismo así, hay perdón en Cristo Jesús. Es momento de arreglar esto. No tenga usted un cristianismo frío, vacío, seco. No es lo que Dios quiere. Venga usted al Señor, llore amargamente por su pecado, que Cristo le va a perdonar.
Acompáñeme en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Solamente podemos ver cuán débiles somos sin ti. Y te pido, Señor, de que nos puedas fortalecer, que puedas orar por nosotros, porque Satanás siempre está zarandeándonos. Que podamos ver, Señor, que te necesitamos siempre. Y que si hay pecado en nuestras vidas, que lloremos amargamente por esto. Que lo dejemos y que vengamos a ti limpios. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Y gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor y inagotable, incomparable. Vives en mí. Cantamos fuerte, gracia. Y gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, y ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Una vez más, tu amor, Señor, fuerte. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí.
Bien, estoy seguro que el mensaje ha sido de bendición para ustedes y quisiéramos seguir ayudándote en el camino de crecimiento en la fe. Y nos gustaría que puedas estar escribiendo cualquier pregunta o comentario en los comentarios del video, o también estar llamando o escribiendo al número de WhatsApp que está saliendo. Estamos nosotros gustosos de poder ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hasta luego, bendiciones. Entre las llamas, hay uno más entre las llamas, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo.